Asamblea Nacional tramitó en primer debate proyecto de enmiendas a la Constitución. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de actuación en caso de personas desaparecidas y extraviadas. Informe sobre paro nacional será remitido a la función judicial. La comisión multipartidista será la encargada de hacer seguimiento de las recomendaciones. Incrementado el salario básico unificado para el 2020 a la espera. El Consejo Nacional de Salarios se reunirá el próximo lunes. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 19 de diciembre de 2019, amigos, saludos cordiales, sean bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias, que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos contándoles que este jueves se cerró el primer debate de las 3 propuestas de enmiendas a la Constitución sobre temas de vialidad rural, requisitos para la designación de fiscal y contralor general del Estado y también sobre la atribución del Consejo de Participación Ciudadana de designar a las autoridades de control. De acuerdo a la Carta Política, el segundo debate debe realizarse de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de cumplido el primero. Los criterios constitucionales desarrollados en el COTAD y la distribución de recursos para los distintos niveles de gobierno fueron tratados en Comisión General por parte del prefecto de la SUAY y el director del CONGOPE. Ambos plantearon alternativas. Incluya un octavo criterio. Ese octavo criterio que sea para los GAT provinciales el número de kilómetros de la red vial provincial. Para nivel provincial se cree un artículo, un numeral 4, ¿no?, que establezca el ponderador de la vialidad. Concluida la Comisión General, la legisladora Elizabeth Cabezas, titular de la comisión que abordó la propuesta de enmiendas, explicó cómo fue su tratamiento. Para procesar 3 pedidos de enmiendas constitucionales que fueron remitidas de manera independiente a la Corte Constitucional. La proponente de una de las iniciativas, Yanine Cruz, plantea reformar el artículo 272 de la Constitución, que establece los criterios de distribución de recursos para los GATs provinciales. La legisladora expuso la realidad del sector rural. Ponemos incluir un cuarto numeral, en donde se tome en cuenta los kilómetros de las vías rurales. En el debate varios aspectos fueron considerados, como por ejemplo un modelo económico específico que permita cubrir la demanda vial de la ruralidad. En el país hablamos de planes de desarrollo y hablamos de planes de desarrollo, pero yo no veo que aquí hayamos hablado de un modelo económico de cada uno de los sectores del país. El Pleno también debatió sobre la propuesta de enmienda en lo relativo a los requisitos para la designación de fiscal y contralor general del Estado. Que hace referencia y dice, no podrá ser contralor general del Estado quien durante los 10 años previos a presentarse al concurso acorde a la ley haya ejercido cargos de libre nombramiento y remoción con rango ministerial o su equivalente. Frente a este tema hubo reacciones sobre si esta enmienda se basa en el aspecto netamente coyuntural. ¿Cuáles son los cargos de libre nombramiento y remoción por los cuales se estaría impedido en el periodo de 10 años? Nadie sabe por qué no son 15, por qué no son 20, solamente son 10. Los legisladores también intervinieron sobre la tercera propuesta que busca limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Muchos consideraron que este organismo nunca debió crearse. Que deberían irse a sus casas y este consejo para mí no tiene ninguna motivación de existir. Que es que el Consejo de Participación Ciudadana ya no exista. Tenemos la capacidad de corregir ese error que se cometió hacia atrás. Concluido el primer debate, las 3 propuestas regresarán a la Comisión Ocasional de Enmiendas para el informe. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista.
Y precisamente vamos a ampliar detalles a propósito de lo que fue esta discusión de las propuestas de enmiendas a la Constitución de la República. Nos acompañará en nuestro segmento de entrevistas el asambleísta Guillermo Celi. Guillermo Celi, doctor en jurisprudencia, asambleísta nacional por el movimiento Suma, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Bien, asambleísta Celi, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias, Becky, a usted su invitación, mi abrazo a los ecuatorianos. Hemos visto que, pues bien, en esta jornada, la última sesión de pleno, si se quiere, se cerró con el debate, el primer debate de las enmiendas constitucionales a partir de 3 proyectos que fueron presentados en su momento y que en lo posterior contaron con el dictamen de la Corte Constitucional. Quisiera primero tener una primera mirada respecto de este trámite al interior de la Asamblea Nacional para luego ir profundizando en cada uno de estos proyectos. Bueno, considero que esto es lo democrático, esto es el mandato constitucional, hemos arrancado ya el primer debate y ha sido cerrado, es decir, hay que estar expectante 12 meses para volverlo a tratar, han existido importantes consideraciones, aportaciones, inclusive a mí me ha interesado muchísimo aportar en un tema que es fundamental, la nueva variable que se quiere incorporar en esta enmienda para la redistribución de recursos del presupuesto a los gobiernos autónomos descentralizados, que es la variable relativa a el tema de kilómetros de extensión lineal en sectores rurales. Es importante, hay un sector rural muy desabastecido en lo que tiene que ver con un apoyo a su vialidad rural y es de ahí de donde salen nuestros productos básicos fundamentales para la generación, primero, de empleo en el sector rural y segundo, para la alimentación de todo el país. A propósito de este punto que usted cita, asambleísta, justamente tuvimos una comisión general en la que se pudo escuchar a las autoridades del CONGOPE y demás, manifestaban que ha existido una deuda por parte del gobierno con las zonas rurales del país, que se requiere de una inversión importante, se ha demandado, por ejemplo, la creación de un fondo precisamente para tema puntual de vialidad. ¿Cómo zanjar esta brecha que existe? Bueno, yo creo que de doble vía y coincido plenamente con esa apreciación. Considero que los sectores rurales y las provincias en general han quedado con una gran deuda por parte del gobierno y del Estado central hacia los territorios. ¿Por qué? Primero porque hoy día tenemos en el marco del Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y Descentralización una distribución del 21% de ingresos permanentes para los GATS y el 10% de los no permanentes. Esto habla del artículo 192 del COTAD. Yo estoy planteando que esta enmienda constitucional debe ir en paralelo con la reforma que ya tenemos presentada a la presidencia de la Asamblea del COTAD, donde vamos a reformar ese artículo 192. Y yo planteo, y eso es el debate que queremos abrir, que este monto de asignación a los GAT suba por lo menos al 30%, que no sea el 21%, que sea el 30% de los permanentes y del 10 al 15% en los no permanentes. ¿Por qué? Porque el sector rural en general y los sectores sociales que viven en las diferentes provincias del país necesitan mayor atención de su alcalde, de su prefecto o de su junta parroquial o gobierno parroquial, independientemente de quién sea. Aquí hay que preocuparse de la gente, del ciudadano. Y yo considero que esta nueva variable de kilómetros de vialidad rural no puede quedar solamente ahí en la enmienda, tiene que ser reformado el COTAD para que no se desvista un santo para vestir a otro, porque esta nueva variable podría generar pérdida de recursos a algunas provincias para ganar en otras. No se trata de eso, hay que mantener lo que hoy día tiene y la variable se podría aplicar en los 9% adicional que estoy planteándolo o en lo que define la Asamblea en su momento, ahí sí se puede aplicar, porque ese es ese excedente que debe redistribuirse equitativamente en toda la población. Una de las preocupaciones que saltó a partir de este primer debate en lo que tiene que ver con este tema, asambleísta, guarda relación con el tema presupuestario, el tema de los recursos. Si bien se quiere ampliar la asignación de recursos precisamente para que los distintos gobiernos autónomos atiendan esta necesidad que existe en materia de vialidad, ¿de dónde obtener esos recursos? Mire, que yo considero que este es el momento de recuperar el poder local. El poder local es la descentralización, es la autonomía. Y no puede ser posible que el presidente que sea, en el gobierno que sea, quiera manipular a alcaldes y prefectos. O están conmigo y apoyo los recursos. No están conmigo, no tienen recursos. Para quitar justamente esa vorágine que hemos vivido en el Ecuador, la mejor forma de hacer es darle más recursos a los gobiernos locales para que puedan atender vialidad rural en particular,
agua potable, alcantarillado, generación de bienestar a los sectores sociales que ellos dirigen como alcaldes, prefectos o presidentes de gobiernos parroquiales. Ese es el deber ser. Hay que fortalecer la autonomía y descentralización y el poder local. ¿Quién más que un alcalde, que un prefecto, que un vocal de junta parroquial, que está cercano, que vive donde vive toda la gente que necesita? Y es ahí donde se puede ejercer lo que debe ser en el Ecuador, la participación ciudadana, para que el ciudadano le exija a su autoridad, pero su autoridad también tiene que dar una respuesta en base a mayores recursos que hay que entregar a las localidades, y al menos ese es mi criterio, y considero de que hay un muy buen ambiente en la Asamblea para lograr ese objetivo. Buen ambiente, sin embargo, asambleísta, usted ha hecho énfasis en la necesidad de reformar el COTAD. Para ello se necesita que la comisión, justamente, que tiene a su cargo el tratamiento de este tema, avance en el trabajo parlamentario. Bueno, es lamentable que la comisión de GATS tenga 7 meses sin trabajar. Creo que esta semana ha iniciado su plan de trabajo. Pero yo les quiero dar una buena noticia. De diciembre del año pasado, es decir, 12 de diciembre de 2018, se presentó ya a la Asamblea, al presidente de la Asamblea, la reforma que hicimos. Yo me pertenecía antes a la Comisión de GATS, ahora estoy en Desarrollo Económico. Pero cuando terminamos nuestra función como miembros de la Comisión de GATS, dejamos presentado y aprobado el informe para primer debate de la reforma integral al Código Orgánico de Organización Territorial, es decir, al COTAD. Es decir, ya he planteado al presidente de la Asamblea que en enero una de las primeras leyes que debe poner en análisis del Pleno es el COTAD. Correcto. Vamos con el análisis rápidamente, asambleísta, de la siguiente propuesta de enmienda que tiene que ver con los requisitos para la elección de fiscal y contralor general del Estado. ¿Qué se busca con esta iniciativa? Bueno, con la iniciativa lo que se busca primero es fortalecer la institucionalidad democrática de la Fiscalía, de la Contraloría, de que las mejores y los mejores participen con una profunda vindicta pública. De eso se trata. En otros países no solamente se analiza el currículum, sino se analiza sus actuaciones de vida. Si han tenido afectos o desafectos con algún tema en particular, si han tenido algún problema que pueda generar algún conflicto de intereses en lo que van a tratar. Estos son los temas importantes para establecer estos requisitos, fortalecerlos y que gane siempre el ciudadano, el ecuatoriano. Que haya una fiscalía, que haya una contraloría fortalecida para controlar y llevar, además, en el caso de la fiscalía, lo que es la acción penal como debe ser. Que no podrán desempeñar estas funciones quienes durante 10 años antes del concurso público hayan ocupado cargos de libre nombramiento y remoción con rango ministerial o su equivalente. Esto es lo que planteó justamente el proponente de esta iniciativa, el exasambleísta Esteban Bernal. Me parece positivo. También la despartidización, que en los últimos 10 años no hayan podido participar o no debían participar en ninguna organización política o en ningún cargo de elección popular que pueda de alguna forma u otra influenciar en las decisiones. Se trata justamente de eso, de ir eliminando cualquier tipo de riesgos en relación a quienes son los postulantes. ¿Esto garantiza realmente independencia y probidad como se pretende? Garantiza tener las reglas del juego más claras, pero esto va a depender primero del fortalecimiento institucional, pero al mismo tiempo de escoger a las mejores y a los mejores. Finalmente, asambleísta, las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un tema del que se viene hablando desde hace mucho tiempo atrás, altamente cuestionada justamente la gestión que ha llevado adelante el Consejo de Participación desde diversos sectores. Precisamente ha surgido esta crítica y hoy se busca esta enmienda para que la Asamblea Nacional, ahora Asamblea Nacional o Función Legislativa, retome esta responsabilidad o esta atribución de elegir autoridades de control. Mire, yo mantengo mi criterio desde el 2007 en que se empezaba a debatir la nueva Constitución allá en Montecristi. Siempre estuve de acuerdo en la creación de este Consejo de Participación, que no tenía nada de participación ciudadana, porque la participación ciudadana usted no puede burocratizarla, no puede ser exigida. La participación ciudadana debe nacer de la gente, del ciudadano, de los consejos barriales, de los gremios, de los sectores agrícolas, de los sectores pesqueros. Esa es la participación, debe ser espontánea y no lamentablemente lo que se creó con el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, y este es un tema muy importante, lo que se ha planteado es devolver lo que pasa en cualquier democracia en el mundo al Parlamento, que establezca con un proceso de vindicta pública, de análisis, de visión, de profundización de las actuaciones de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, la toma de decisión para elegir esas dignidades que van a controlar. Pues. Yo siempre dije, el Consejo de Participación Ciudadana es un ente artificial que fue creado por el gobierno pasado, lamentablemente para tomarse los órganos de control, que a las pruebas me remito, no controlaron nada y campeó la corrupción, lamentablemente. ¿En cuánto
¿Cuánto se diferencia lo que ustedes identifican que ocurrió durante la década anterior respecto de cómo se venía manejando cuando esta atribución estaba en manos del Congreso Nacional? Pregunto esto porque durante el primer debate una legisladora hacía referencia a que nos fue mal cuando esta responsabilidad recaía en el Congreso por un tema de repartos políticos de los cuales resultaban determinadas autoridades, según señalaba la legisladora. Y también nos fue mal, y lo reconoció con este Consejo de Participación Ciudadana o con esta nueva institución que se creó a partir de la Constitución del 2008. Ella planteaba la posibilidad de analizar, permitir el debate para analizar un mecanismo distinto, un mecanismo alternativo. ¿Es esto posible, asambleísta? Bueno, yo considero que lo que hay que aplicar es lo que en la democracia, en el mundo, resulta. Primero, que los parlamentos son los que llevan adelante estas designaciones. ¿Qué faltaba en el pasado? Que no existía un proceso de vindicta pública, una investigación a profundidad, que sea el Congreso, la Asamblea Nacional, que establezca y que esgrima cada una de las actuaciones de vida de quienes son los postulantes y que la ciudadanía también participe. Eso no pasaba. Ahora eso es lo que estamos incorporando y eso es positivo. Pero nosotros como bloque legislativo de Suma planteamos una reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero que lo tomen la decisión final los ecuatorianos en consulta popular. Eso no pasó, estamos en la enmienda, hay firmas que se están recogiendo para la iniciativa de consulta popular. Yo considero que es importante. Si el pueblo ecuatoriano votó para dar lugar a la Constitución que hoy día rige el país, de la misma forma, si queremos eliminarlo, a través de esta reforma parcial podría ser ejecutable y que los ecuatorianos resulten, producto de los resultados en las urnas, definan la vida de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de lo que yo tengo como criterio. Yo soy muy respetuoso de la participación de los ciudadanos y de las decisiones democráticas de los ecuatorianos en las urnas. Dejando de lado por un momento esta posibilidad de que se elimine el Consejo de Participación. Transcurren estos 12 meses, se reactiva el debate respecto de estas enmiendas constitucionales, entran en vigencia y esta atribución puntual regresa a la Asamblea Nacional. ¿Cómo allí sería el mecanismo para que resulten elegidas estas autoridades de control? ¿Qué es lo que se plantea? Conformando la comisión multipartidista, esta comisión multipartidista tiene un equipo técnico y ciudadano de soporte, establecer las sesiones necesarias en el Pleno de la Asamblea antes de tomar una decisión para hacer preguntas, repreguntas, investigación a profundidad de las actuaciones de vida de los postulantes y luego tener un informe final y tomar la decisión. Eso por un lado, pero jamás divorciarse de la participación ciudadana. Para la participación ciudadana hay que incrementar los presupuestos en favor de los consejos barriales, de los consejos de participación ciudadana, de las veedurías, que son fundamentales. Eso hay que aumentar los recursos. ¿Por qué? Porque la participación ciudadana no puede ser impuesta ni burocrática. La participación ciudadana, como su nombre lo indica, debe ser y nacer de los sectores sociales, de la ciudadanía. Requiere de voluntad política. De voluntad además, política, ¿no? Y yo considero que hay una buena voluntad política para lograrlo. Hay una nueva generación en la Asamblea Nacional. Yo espero que en las próximas asambleas se remoce aún más de nueva generación, pero también de la experiencia, porque la juventud sola no es una garantía. La juventud y la experiencia sí son una garantía. Aquí tenemos que ser muy abiertos. La participación de la mujer es fundamental. Y eso significa que son acciones que no deben ser impuestas en el caso de la participación ciudadana, sino que deben nacer de la ciudadanía. Yo conozco sectores sociales, grupos de consejos barriales, frentes cívicos, juntas de los diferentes cantones del país que están funcionando, veedurías que están funcionando, que han puntualizado hechos de corrupción, que han puntualizado no solamente los temas negativos, sino también planteado temas de fortalecimiento en la capacitación de lo que debe ser la participación ciudadana. Eso sí debe existir un compromiso para que en los presupuestos que vengan aumentar los recursos en favor de la gente. Correcto. Asambleísta Celi, ya nos quedan unos pocos minutos para concluir y me gustaría aprovechar su presencia para hacer una mirada retrospectiva, si se quiere, de lo que ha sido este año de trabajo en la Asamblea Nacional. Esta última semana ha sido particularmente intensa con varias sesiones en el Pleno de la Asamblea en donde se han superado algunos temas. Por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, una vez que se superó el veto parcial presidencial, tuvimos que finalmente el Pleno se pronunció en torno al informe relativo a la investigación sobre lo ocurrido durante el paro nacional. En esta misma jornada, la ley de desaparecidos se superó, asimismo, el veto parcial presidencial, por citar algunos temas, entre ellos las enmiendas constitucionales. ¿Qué lecciones nos deja este 2019 en cuanto al trabajo parlamentario y qué perspectivas tenemos para el 2020? Bueno, yo considero que hay temas muy positivos. Hoy día hemos dejado sentado una gran noticia para los ecuatorianos, la ley de desaparecidos, es tenderle la mano a esas familias justamente que hoy día están en la desesperanza,
8, 7, 9 años sin saber absolutamente nada de su familiar que desapareció, pero también estructurar todo un sistema que permita, cuando se da el tema de la desaparición, inmediata atención del sector público, es decir, del Estado ecuatoriano, para poder atender a esas familias. Eso es fundamental, es un tema de humanidad y yo realmente me siento muy complacido de haber aportado con este grano de arena, con esta participación importante de la creación de la ley. Unanimidad, por cierto, por también unanimidad, hubo, ¿no? Y eso es positivo, más allá de diferencias. Estos son los temas que deben unirnos a los ecuatorianos. Felicito a mi colega Absalón Campoverde, que él vive en carne propia, un tema con su hija, ya por muchos años. Desaparecía desde el 2012. Desde muchísimos años atrás, y realmente él siente en carne propia, y nosotros nos unimos a ese dolor y a esa lucha de Absalón y de tantas familias, de Alexandra de Romo, o sea, hay tantas madres, padres, yo les mando realmente mi abrazo en estos momentos difíciles y obviamente en estas épocas de tanta sensibilidad, pero hoy día hemos dado un paso importante para ustedes. Ahora, le decía a Absalón, tenemos que ejecutar y trabajar y velar desde la Asamblea Nacional para que esa ley se cumpla, que eso es lo más importante. Una ley muy importante también la del COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Hemos fortalecido las penas a los violadores de niños, niñas y adolescentes que no pueden tener prelibertad, tienen que cumplir la pena. Los casos de corrupción también serán atendidos y atacados con mucha más firmeza en el tema de penas. Eliminar esa puerta giratoria de la reincidencia habitual que venía, delinquía, volvía a salir, volvía a delinquir el individuo que había delinquido y lamentablemente esto era una puerta giratoria, se acaba la puerta giratoria, se aumentan las penas y de eso se trata también de aportar. Pero también hemos generado leyes que han permitido apoyo a la producción, a la generación de empleo. Yo soy el autor de la Ley de Polos de Desarrollo, que en febrero ya fue publicada en el registro oficial. Me llena de satisfacción escuchar al ministro de Comercio Exterior señalar de que por la Ley de Polos se ha generado cerca de $500 millones de inversión nacional y extranjera y cerca de 5.000 nuevos empleos. Qué mayor satisfacción de aquello. Y esto tiene que irradiarse en todo el país, en todos los cantones, en todas las provincias, porque es un mecanismo de generar empleo digno y bien remunerado, que es lo que quiere la gente. Adicionalmente, considero que hemos hecho un trabajo importante en el planteamiento y la reforma que hicimos a la Ley de Servicio de Energía Eléctrica, bajando la tarifa en el artículo 63. Yo fui el ponente y quien planteó esta propuesta y también con más de 120 o 115 legisladores a favor, se aprobó esta ley. Amplio respaldo. Sí, lo mismo en la Ley de Polos de Desarrollo, Así es. 103 legisladores de todas las bancadas, unanimidad. Esos son temas positivos que aportan muchísimo al país y que deben esperanzarnos, porque yo considero que el 2020 tiene que inclusive ser superado por lo que hicimos el 2019. Tenemos temas que están en carpeta, el COTAT, que será en enero, de acuerdo a lo que hemos conversado con el presidente y los jefes de bancada a debatirse en la Asamblea. ¿Hay expectativa por el Código de Salud, por ejemplo? Y la Ley del Emprendimiento, que es fundamental para los emprendedores, para los innovadores y para generar empleo, que es lo que quiere el país. El Código de Salud, que hay más allá algunos temas que todavía deben ser analizados a profundidad. Las reformas a la Ley de Tránsito. Las reformas también a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial, son estas 6 leyes fundamentales que el primer trimestre deben ocupar el trabajo de la Asamblea Nacional. Un mensaje final entonces, asambleísta. Bueno, enviarles a todos los ecuatorianos mis parabienes en esta Navidad, que el año 2020 sea un año cargado de salud, de fuerzas para seguir trabajando y sobre todo de una profunda unidad de la familia y de la unidad nacional. Más allá de diferencias políticas o ideológicas, lo que debe unirnos es nuestro gran partido, que es el Ecuador. Eso es lo que más tenemos que velar todos quienes somos ecuatorianos. A ustedes, al canal legislativo, Belkis, a usted, a su familia, una gran Navidad, un excelente año 2020. Tengamos esperanza. Yo considero que el Ecuador sí es viable, depende de todos nosotros. Hay varios temas que quedan, por ejemplo, para reactivar económicamente una generación de lo que es minería a gran escala, pero con responsabilidad ambiental. Tenemos 15.000 millones en oro, 400.000 millones en cobre, que deben ser, 150.000 millones de dólares en reservas de oro, que deben ser fideicomisados y utilizarse para salud, para educación, para la agricultura, para la pesca, para la artesanía. Así que pongámosles buena cara al 2020. Yo tengo la esperanza de que unidos como ecuatorianos vamos a lograr el objetivo. Y los mejores deseos también para usted y su familia asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Ha sido la presencia del asambleísta nacional por Suma, Guillermo Celi, compartiendo en este segmento de entrevistas a propósito de los temas de la coyuntura legislativa.
Y avanzamos con más noticias. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley orgánica de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. Una vez que sea remitida al registro oficial, será ley de la República. El objetivo de esta norma es la búsqueda y localización de personas desaparecidas, extraviadas y la protección de sus derechos hasta que se conozca su paradero. Aprobada la moción sobre las 3 formas de votación del proyecto: ratificación, allanamiento y autorización al secretario para que pule el texto con los artículos y el orden correcto, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de actuación en casos de personas desaparecidas y extraviadas. El ponente Absalón Campoverde explica la importancia de que el país cuente con esta normativa. Nosotros queremos crear en los espacios públicos lugares donde existan leyendas de los desaparecidos del Ecuador, por ejemplo, en un parque, de tal manera que las personas que lleguen ahí sepan que en el Ecuador hay más de 1.392 desaparecidos en el Ecuador. Uno de los puntos más significativos del proyecto es sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que el Pleno se acogió a la sugerencia del Ejecutivo para que este esté incorporado por 3 niveles de atención. Que los mecanismos de investigación, búsqueda y localización de las personas desaparecidas o extraviadas deberán tener un enfoque humanitario y que la principal finalidad del Sistema Nacional debe ser la de encontrar a la persona desaparecida o extraviada y apoyar a las víctimas indirectas. El proyecto también pretende brindar atención integral a los familiares de las personas desaparecidas y extraviadas. Mauricio Zambrano lo explica. En este importante proyecto de ley para los ecuatorianos, a las víctimas afectadas por esta situación de sus familiares, que sepan que siempre estaremos vigilantes, pendientes de esta problemática que afecta no ahora, sino desde hace mucho tiempo los derechos de los ecuatorianos, y velaremos que cada caso sea investigado. Previa a la votación y aprobación, el Parlamento recibió en Comisión General a Yanera Constante, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, quien busca a su hija desde hace más de 9 años. Yanera solicita que con esta ley se mejore el accionar en la búsqueda de personas desaparecidas. También necesitamos de estas unidades, necesitamos de fiscales especializados, necesitamos de agentes, necesitamos que capaciten al personal para que aprendan a ser humanos, para que aprendan a tener empatía ante nuestro dolor. Esta ley será remitida al registro oficial para convertirse en ley de la República. Es la primera vez que el país cuenta con una ley de atención, acción, búsqueda y localización de personas desaparecidas y extraviadas. Es la primera ley en América del Sur y la segunda en el mundo después de México. La Comisión Ocasional de Desaparecidos trabajó durante casi un año en su ejecución. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en un acto significativo en el hall de la Asamblea Nacional se develó una placa en honor a las personas desaparecidas o extraviadas y sus familias. El presidente de la Comisión Ocasional que tramitó esta propuesta de ley, Absalón Campoverde, hizo extensivo el llamado a trabajar en conjunto para evitar más casos de desaparecidos. No haya un pueblo llorando, clamando angustiosamente justicia en el país. Es el clamor de los familiares de personas desaparecidas que con su testimonio permitió a la Asamblea Nacional conocer y visibilizar la problemática. Con la aprobación de la Ley de Actuación Integral en los casos de personas desaparecidas o extraviadas, la Comisión Ocasional develó una placa en honor a cientos de personas que jamás regresaron a su hogar. El titular de esta mesa, Absalón Campoverde, agradeció a todas las autoridades que hicieron posible la aprobación de una ley pionera a nivel regional, que buscará prevenir que más casos de desaparecidos no ocurran en el país. Creo que el espíritu de nuestros desaparecidos está con nosotros. Y eso ha hecho que la luz brille en muchas ocasiones y hemos vencido los obstáculos que se nos plantearon en el camino. Sin embargo, aquí estamos, de pie. Aún de pie, seguimos en la lucha hasta encontrarlos. Los familiares de personas desaparecidas que siguieron de cerca el tratamiento de la ley saludaron el trabajo de la Asamblea Nacional, pues ahora son visibilizados. Esa era la lucha nuestra en las calles, en los plantones, luchar que esto se tipifique. No es fácil, no es bonito vivir 24 horas que tiene el día y todos los años de nuestra vida con ese dolor y esa angustia y la espera de que cada que toque el timbre
tal vez sea nuestro ser querido que regresa. Este es un primer paso, destacó el defensor del pueblo, Freddy Carrión, pues indicó que será tarea de las instituciones públicas velar por los derechos de las personas que desaparecieron, además de sus familiares. Efectos de hacer el seguimiento para que esto no quede en el olvido, de que esto no se permita la dilatación de los procesos y podamos tener una verdad a tiempo, que eso es lo importante en estos procesos. Ahora en el hall del Salón José Mejía Lequerica estará una placa en homenaje a quienes se encuentran desaparecidos o extraviados y a sus familiares. No son una cifra, son personas cuyos rostros no olvidamos. Lucharemos siempre por encontrarlos. Mariela Logroño, TVL Noticias. El informe de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos suscitados en el paro nacional de octubre pasado será remitido a las diferentes funciones e instituciones del Estado para que acojan las recomendaciones derivadas del documento. Serán los integrantes de la mesa ocasional los que vigilen el efectivo cumplimiento de las sugerencias. Con 81 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución sobre los hechos suscitados en el paro nacional de octubre pasado. En el documento se convoca de manera urgente a todos los sectores del país a un diálogo plural y rechazan también los actos delictivos cometidos en las jornadas de protesta. En el debate, el presidente de la Comisión Multipartidista, Fernando Burbano, explicó el accionar de la mesa legislativa y dijo que se intentó dar voz a todos los sectores mediante más de 70 comparecencias. Lo que sí recalcó es que la comisión no tenía competencia para sancionar a ciudadanos. No podemos ejercer justicia. No podemos, por supuesto, juzgar o sentenciar, porque esto acarrearía graves consecuencias de politizar la justicia. Sin embargo, hubo críticas al documento, pues algunos legisladores califican de tibio el informe, pues consideran que se debió establecer responsables. Hechos delictivos que están perfectamente identificados y que como asambleísta y miembro de la comisión no puedo aceptar un lenguaje vago, general, sin precisiones. ¿Quién financió la movilización indígena a nivel nacional? No se dice y no conocemos. ¿Quién coordinó la infiltración de ciudadanos extranjeros en la protesta? Tampoco sabemos, tampoco conocemos. Con la aprobación de la resolución se dio paso también a la aprobación del informe elaborado por la comisión, que también dispone que el presidente de la legislatura remita una copia al Ejecutivo, a la función judicial, a la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría para que, según sus competencias, individualicen los casos. Recomendamos también a la Fiscalía que haga investigación diligente, oportuna, sin revictimizar, y sobre todo preocuparse por aquellos casos que nadie ha denunciado, pero que son de oficio necesarios hacerlo. Al gobierno, la identificación de las víctimas, de muertos y heridos, para que no exista esta distorsión o esta falta de congruencia y consistencia del número de muertos que existen. A la Defensoría del Pueblo, una tarea especialísima que tiene que individualizar los casos. Será la comisión multipartidista la que en el plazo de un año sea la encargada de revisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas en el informe. La misma podrá proceder a dar seguimiento a los procesos individualizados de las víctimas que dejaron las protestas. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El proyecto de ley de simplificación y progresividad tributaria será remitido al registro oficial para su promulgación y puesta en vigencia. Esto luego de que la noche de este martes el Pleno resolviera la objeción del Ejecutivo. Cerca de la medianoche de este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la objeción parcial enviada por el Ejecutivo al proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, que tuvo carácter urgente en materia económica. Luego de la explicación del ponente del proyecto sobre las 13 objeciones, el asambleísta Henry Llanes sugirió que la votación se divida en 3 bloques. Es así que con 95 votos se resolvió allanarse a 11. Mejoraron muchos artículos que quedaban dudas en torno a la redacción, se eliminó lo relacionado a la reinversión en parte en lo de telecomunicaciones, se amplió el beneficio para los jóvenes estudiantes para que los que 3 años atrás hayan iniciado sus
procesos de refinanciamiento puedan ser recalificados en la central de riesgo. Luego fue la votación para la ratificación de la objeción 7, sobre no poner límites al envío de paquetes de migrantes. Este fue un tema aprobado con 123 votos. Y la última ratificación a la que no se dio paso fue sobre el cobro de dividendos para que no se aplique sobre lo generado en el 2019, sino que empiece con los recursos en el 2020. Se planteaba la posibilidad de que esto sea a partir del 2020, lo que podía haber generado que en realidad esta recaudación el gobierno la tenga en el 2021. Por lo tanto, la Comisión y el Pleno de la Asamblea decidió en ese sentido no dar paso a la ratificación del texto. Durante el debate hubo legisladores que cuestionaron el documento como tal, indicando que no necesitan más impuestos para mejorar la economía del país. Por otra parte, también cuestionaron la no eliminación del impuesto a la salida de divisas. Aquel invento del régimen anterior que nos decía que con esto se evitaría la salida de divisas. No se evitó la salida de divisas. Es más, los detractores dicen que salieron millones de dólares. ¡Qué contradicción! Ese impuesto a la salida de divisas generado en el régimen anterior provocó el encarecimiento de todo o de casi toda actividad productiva. Pero esa plata debe ser utilizada para salud, para educación, para el sector agrícola, para el sector de la pesca, para el artesano. Esos son los sectores que necesitan. Entonces no digan que no hay plata y que no saben qué hacer. Ahora el documento deberá ser remitido al registro oficial para su publicación y puesta en vigencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Asamblea Nacional no aprobó la proforma presupuestaria 2020. Luego que el Pleno de la Asamblea no reunió los votos necesarios para aprobar el documento, este entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. 65 votos afirmativos, 27 negativos, 0 blancos, 27 abstenciones. No ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Esteban Albornoz. Con esta decisión, la proforma presupuestaria entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Para acoger las 17 observaciones elaboradas por la Comisión de Desarrollo Económico, se necesitaban al menos 70 votos. Ahora, ¿con qué presupuesto contará el Ecuador para el siguiente año? Patricio Donoso lo explica. El valor del precio del barril de petróleo es conservador, $51 y pico. El valor de ingresos tributarios, 14.300 millones de dólares. Tiene la parte que no está muy clara de lo que se llama monetización. Hablamos de 2.000 millones de dólares que eventualmente vendrán, dice el gobierno, a través de la proforma, de la venta o de la concesión de activos del Estado. Tal como dice la ley, la proforma que se ejecutará es la segunda versión enviada por el Ejecutivo, en la cual acogió 2 de las 17 observaciones. El legislador Eddie Peñafiel recuerda los temas. Se eliminaron aquellos misteriosos 500 millones de dólares que estaban ahí para el tema de temas cartográficos. También se asignó un recurso mayor al cuanto a la ley para la protección de las mujeres con algo como 700 mil dólares. No fueron suficientes, cree el asambleísta Lenin Plaza, pues el trabajo del Parlamento estaba enfocado en garantizar los recursos a los sectores vulnerables. Porque ahora el gobierno, la proforma pasa por el Ministerio de la Ley y las observaciones que hacíamos de no atentar en temas de salud, de educación, en favor del país, que queríamos incluso un mayor presupuesto, eso no va a ocurrir porque pasará por el Ministerio de la Ley. Pero quienes se abstuvieron y votaron en contra de la moción del legislador Albornoz, que promovía el voto a las 17 observaciones, justifican su decisión. Lo correcto hubiese sido que el Ejecutivo dé respuesta a esas 17 observaciones y las corrija para el segundo debate. Eso no sucedió y por lo tanto, como no sucedió, si es que volvíamos a insistir en esas 17 observaciones, lo que iban a hacer seguramente es ejecutar el presupuesto sin considerar esas 17 observaciones, porque no son vinculantes. Una proforma que no es clara, que sobreestima ingresos, demasiado optimista, y por otro lado encontramos que el gasto público sigue siendo el mismo. Con 65 votos, la proforma presupuestaria entrará en vigencia y se pondrá en marcha el siguiente año. Los legisladores tienen la facultad de analizar que los recursos sean destinados a los sectores establecidos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua.
Shina mikanga yukuna minga chiwechi nyunkunchi nyami kaichishi kikimpa wasima kichwa shimi pi wije kuna wancha mukunchi mashibel kisanchi zaichi chishi wije kuna wankacharinchi. Debate enmiendas constitucionales. Kunan kaikulka puncha ima mika imama yakta tandanakui uku ima pika kasna mama kamachi mushu yachina manta rimanakurka kuna. Shina yati kai pika hatun yuya kuna ima mirikurin. Kacharipika ima shina yakasna kai fiscal. Shina yati kai contralor general del estado tandanakui tapusha runa kuna imata. Shuti china manta mika ipika ayichina kan nirkami. Shina yati kipa ima mika y consejo de participación ciudadana tandanakui imashina yakasna ushaikuna charishka imata achayachinapak rikungapak chaytami kasna kay mama kamachipika mushugyachina nishpami kasna willachishka kuna. Kay hatun rimanakui imaka ñami shugniki pipaktashpa tokuchirka shinapash kay shamuwata killa iyajik imakpimi kutin ishkayniki rimanakui imamanka kastacha kayachishun nishpami kaypika tokuchirka kuna. Aprobación Ley Desaparecidos. Chinayati kai mamayakta tandanako yukupi tukui apukuna kai rimanakui manchayam kuna imami kasna arinir kakuna. Kasnami kai hatun kamachi. Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Kamachi imataka arinir kakuna. Chinaka kai shamu punja kuna imamiña kasna kai registro oficial kipu kamayuk imaman yaikushpaña yaktayukman kasna kamachishina chayanka. Sinayati kai hatun kamachimaka chingarishka ayukuna imata. Riksinka kama kati hapinka kamami yumashkana kan nishpami willachirka kuna. Develación placa desaparecidos. Shinayati kai mama yakta tandanaku iwasi ukuman yaikuna pamba ima pimi shuguillaita chaypika kunampunja churashpa sakinkuna. Kai pimi kasna chingarishka ayllukuna pakshutipi. Yuyaypi kasna kaypika kausanga nishpami kasna kai hatun willaykuna imata chaypi chaurarka kuna. Informe paro nacional, shinayati kai mingarishka pillanka ayllukuna apukuna imami kasna kai yajik killakuna imapi kai atirinakui tiyashka manta riksishka willashka taripashka kilkakuna imata chayachirka. Shinayati kai hatun kilkakuna imatami kasna apukuna imaka ñakaypi riksishpa arinirka riksirka kunapash. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. Atención, hasta antes que finalice este año se esperan los 2 desembolsos comprometidos por el Fondo Monetario Internacional a nuestro país por un valor de 498 millones de dólares. Así lo aprobó el directorio del organismo multilateral este 19 de diciembre, que además resolvió modificar las metas de la carta de intención suscrita. Según las autoridades del FMI, el gobierno del Ecuador ha avanzado en el fortalecimiento de la posición fiscal y externa del país y recalibrado adecuadamente el programa económico para incluir una moderación de la consolidación fiscal y de la trayectoria de las reservas internacionales en respuesta a los últimos acontecimientos y con el propósito de proteger el crecimiento que favorezca a los pobres y resguardar el gasto social. Para la próxima semana se fijó una nueva reunión para definir el monto del salario básico unificado que regirá en el 2020. Los empresarios insisten en que no debe haber incremento, mientras que los trabajadores piden que se fije un aumento de hasta $98. Desde la Asamblea Nacional hubo reacciones. Para la próxima semana se prevé una nueva reunión del Consejo Nacional de Salarios que buscará una salida al posible incremento del salario básico unificado para el 2020. La víspera, los delegados de los trabajadores y empleadores no lograron un acuerdo. La asambleísta Liliana Durán explica que existe una salida en caso de que los dos sectores no lleguen a un consenso. Cuando se creó esta instancia, esta nueva instancia del Consejo del Trabajo y Salarios a consecuencia de la Ley de Justicia Laboral, esa instancia se constituyó con un objetivo absolutamente claro, que era durante todo el año realizar
un estudio técnico sobre la situación del país. El Frente Unitario de Trabajadores propuso un incremento de hasta $98, mientras que los empresarios argumentan que no es posible un incremento en las remuneraciones. Obligatoriamente debe haber un incremento en función de la inflación, en función del costo de vida. En el 2018, los trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo, por lo que el Ejecutivo determinó dicho incremento en el salario básico unificado a $394. Vicente Tallano espera que este 2019 salga humo blanco del Consejo Nacional de Salarios. Lo importante es que exista un incremento que sea justo, tanto para el trabajador, pero que no complique también al sector empresarial. A mí no me parece que el hecho que el gobierno imponga un salario es lo más aconsejable. No es justo que solamente se cargue el bolsillo de los más necesitados y los empresarios bien gracias. La nueva reunión del Consejo Nacional de Salarios está programada para el próximo lunes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La misión técnica de la Organización Internacional del Trabajo acompañará a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores en la construcción del nuevo proyecto de reformas laborales. Los delegados de la OIT se reunieron por primera ocasión con la presidenta de esta mesa parlamentaria, Karina Arteaga. Son los delegados de la Organización Internacional del Trabajo y que conforman la mesa técnica encargada de asesorar al Gobierno Nacional en la construcción del nuevo proyecto de reformas laborales. La mañana de este jueves se reunieron por primera ocasión con la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Karina Arteaga. Los objetivos que tenemos dentro de la Comisión, más allá de todo lo que va llegando, es poder tener un nuevo código de trabajo. La visita de la misión técnica coincide con el anuncio del ministro de Trabajo, Andrés Madero, de presentar a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de reformas laborales. Horacio Guido, representante de la OIT, encabezará el equipo técnico que asesorará al legislativo. Porque los órganos de control de la OIT han venido señalando ya desde hace un tiempo, en relación con varios de los convenios ratificados por Ecuador, que deberían tomarse medidas para hacer algunos ajustes para estar en plena conformidad con los convenios ratificados. La misión técnica estará en el Ecuador hasta el viernes y mantendrá reuniones con los representantes de las centrales sindicales y el Ejecutivo, indicó Carlos Rodríguez, colaborador externo de la OIT. Pasaron de la voluntad política, del deseo de la reunión, a una decisión política de encontrar de verdad puntos de coincidencia que hagan posible darle una señal al país. Hasta el momento el Ejecutivo no define la fecha del envío del paquete de reformas laborales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Luego de casi 7 meses sin contar con quórum reglamentario para cumplir con la agenda de trabajo, la Comisión de Gobiernos Autónomos mantuvo su primera sesión este miércoles. En ella se aprobó el Plan de Trabajo 2019-2021, que contempla el tratamiento de 10 proyectos de ley, la instalación de mesas técnicas y así también visitas a territorio. Con 6 legisladores de 10 que integran la Comisión de Gobiernos Autónomos, la Mesa Legislativa aprobó un Plan de Trabajo 2019-2021. Luego de casi 7 meses sin contar con quórum para trabajar, los asambleístas de distintas bancadas saludaron la predisposición para sesionar. Hemos podido ya aprobar el plan de trabajo y eso es asumir un compromiso que yo creo que está dado por todos los que hoy hemos estado en la mesa. Es la primera reunión con quórum. Hemos tenido convocatorias y hemos venido trabajando 4 asambleístas, pero en mesas de trabajo. Son 10 proyectos de ley que reposan en la comisión. Uno de ellos, las reformas al COTAD. La vicepresidenta de la mesa, Vilma Andrade, indicó cómo trabajarán con respecto a esta propuesta, que incluso existen planteamientos de enmienda constitucional. Que hay 2 propuestas más de enmienda constitucional, pero esas tienen que seguir su curso y esas sí ameritan una reforma, pero directa. Esa no hace falta que la comisión ni siquiera la debata, porque ya viene justamente con un planteamiento de cambio, de modificación directa. La asignación de recursos pendientes para los GATS también será otro eje evaluado en la comisión. El asambleísta Byron Zuquilanda explicó. Una moción en la cual va a comparecer el señor ministro de Finanzas, el SRI, los funcionarios del BED, del AME, CONAGOPAR, el CONGOPE, para conocer la realidad de los municipios del país y los consejos provinciales. La Comisión de Gobiernos Autónomos llevará a cabo una mesa técnica para el tratamiento de cada proyecto de ley y futuras propuestas que lleguen a la mesa legislativa, además de comisiones generales y visitas a territorio. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y les contamos que este 18 de diciembre se conmemoró el Día Mundial del Migrante. Para el análisis de cifras, políticas públicas y retos a futuro, el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana organizó el foro Migración y Desarrollo. Basado en los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se debe trabajar en políticas públicas que no dejen a nadie atrás, que cuenten con integración y universalidad en cuanto a los migrantes alrededor del mundo. Y para analizar el cumplimiento de estos principios, el Grupo Parlamentario de Movilidad Humana organizó el foro Migración y Desarrollo. La presidenta Jimena Peña potenció que la Asamblea Nacional debe trabajar en leyes con enfoque de derechos humanos para las personas en movilidad humana. Nuestra Constitución reconoce el derecho a migrar y otorga centralidad a la política migratoria. A partir de este momento se reivindicó el papel de los migrantes como actores sociales. Se resaltó también su aporte al desarrollo del país y su importancia como actores políticos a través de voto en el exterior. Desde 2015, la migración de ciudadanos venezolanos al Ecuador ha incrementado cada año. Este 2019 se registra un ingreso de más de 70,000 personas de este país, según datos del Ministerio de Gobierno. Y la situación no es distinta con refugiados y desplazados alrededor del mundo, lo explica Matilde Mort, representante de ONU en Ecuador para el Desarrollo. Hace unos 5 o 6 años eran 59 millones y así vamos subiendo y hoy estamos en la muy lamentable cifra de 71 millones de desplazados internos y refugiados. En cuanto a los problemas sobre los que atraviesan los migrantes, se refirió el legislador Fernando Flores, quien desde su experiencia como migrante informó que se debe potenciar las leyes que protejan a los ciudadanos que deciden dejar sus países por distintas razones. Si están estos países generando justamente eso, exportar migrantes. ¿Por qué Venezuela, en el caso de Venezuela, por qué 8 millones de ciudadanos abandonaron su país? Porque no tienen una democracia establecida como debe ser, tienen una dictadura al frente de ese gobierno, una dictadura que lo único que ha logrado es la miseria de su pueblo, que les ha obligado a abandonar su país. En el año 2000, la Asamblea General de Naciones Unidas, alentadas por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de todos los migrantes y asegurar las libertades fundamentales de los ciudadanos, decide proclamar el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Chinamicanga y Chukuna, Huilla y Kunawan, Katinchi. Desembolsos FMI. Kaiwata Tukurin Kamami, Ñukunchi, Kai, Yakta, Imamanka y Fondo Monetario Internacional, Hatun Tandanaku y Kulkiwasi, Imaka, Ashtawan, Kasna, Kulkita, Mayachish, Pakatikun. Chinayati, Kai Kutin, Imaka, Chuskupatzaj, Iskunchunga, Pusaj, Waranga, Juno, Kulki, Imatami, Kasna, Mayachinapak, Ñaka y Pikachayachish, Kakan, Nishpami, Kasna, Huillachir, Kakuna, Chinapas, Kasna, Kaishamo Punjakuna, Imapi, Tukui, Kaimanyashka, Kulkikuna, Imatami, Kaimankachayachinga, Nishpami, Rixichishkakuna. Chinapas, Kasta Ashtawan, Shankaikuna, Imata, Yongpang Mankatishpa, Rikushpa, Makipurashpa, Mikatinga, Kuna, Nishpami, Rixichirkakuna. Reunión SBU. Kaishamo Junka Ima Pimi Kasna Kai Ñukunchi Yaktapi Tukui Yankak Ayukuna Shinayati Kasna Yankachi Wasi Pusha Runa Kuna Imawan Rimanakuita Kayaringa Kuna Kaikutinka Kai Salario Básico Unificado Imagina Kaishamo Wata Imapi Mirarina Manta Mi Rimanakunka Kuna Shinayati Kasna Kai Yankak Runa Kuna Imamanta Ka Iskun Chunga Pusak Dollar Kuna Imatami Wichiachina Pak Mayakunchi Nirka Yankachi Runa Kuna Imaka Mana Chiyachina paka paktancho nishpamin kaipika rimanakushpa rixichirkakuna. Reunión OIT. Shinayati kai mesa técnica kai hatun tandanakui kai Organización Internacional del Trabajo tandanakui mantami rimanakushpa katikunkuna kai kutin imami kasna kai hatun reformas laborales kamachi mushu yachina kilka imamanta rimanakuna manchayamurkakuna. Shinayati kai hatun tandanakui imapika kasna Karina Arteaga kai mingarishka tapusha warmi imami kasna kai pika chaskirka paikunaka imaginala yanka kai yukuna ñawpaman katinamanta
manta haynikunata riksishpa pakta ukllanamantami rimanakurkakunapash. Sukta willay charinchi comisión GAD shinallati kashna kay kanchis killakuna imatami kashna kay hatun tandanakuypi rimanakushpa llankashpa shamushkakuna kaypimi imashina kay gobiernos autónomos tandanakuy mingarishkakuna imapi kashna kay shamuq wata kuna imashina llankana imata ñukunchika kaypi allichurakunchi nirkami shinallati kay hatun tandanakuykuna imapika chunga kamachikuna ruranapak kilkakuna imami tiakun chaytami shamukunchakuna imapi rimanakushpa katishun nishpami riksichirkakuna. Foro Día Migrante shinallati kay watan mi kay kapakilla chunga pusak punja imapi kashna kay istallaktapi kawsakuna paykunapa kawsay paykunapa imashina rikuna shinallati mayllata purishka imapi haynikuna imawan paktana chaytami kashna kaypika rikushpa rimanakukunchi nirkami tukuy alpapacha imapika waranga ayllukuna imami kashna paykunapa llaktamanta llukshishpa istallaktakunapi kawsakun nishpamin riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. La ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá, no podrá retomar su cargo. Así lo decidió la Corte de Justicia de Manabí, que negó la acción de protección a favor de Chalá. Desde la Asamblea Nacional se felicitó esta decisión de la Corte Provincial. Desde la Asamblea Nacional surgen voces que aplauden la decisión de la Corte de Justicia de Manabí, que decidió revocar la acción de protección que le concedió un juez de Santa Ana a la ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá. La asambleísta Elizabeth Cabezas calificó como justa la resolución de la Corte de Manabí. Ante los actos que se dieron en el Consejo de Participación y ante una decisión de la Asamblea Nacional, no podía caber bajo ningún punto de vista una acción de protección como la que se procesó, además de una manera muy sospechosa y fraudulenta. La semana pasada, el juez de Santa Ana, provincia de Manabí, Manuel Ruiz, concedió una acción de protección a Rosa Chalá, quien fue destituida, junto con Walter Gómez, Victoria de Sintonio y José Tuárez, por el Pleno de la Asamblea Nacional, tras un proceso de juicio político en su contra. El asambleísta Jaime Olivo recuerda que el legislativo actuó con base en la Constitución. Los jueces tienen que estar sometidos únicamente a la Constitución y a la ley, no tienen que estar sometidos a ninguna otra función. Mauricio Proaño, de las filas de la Revolución Ciudadana, no descarta presión en contra del juez de Manabí. Recuerda que el Consejo de la Judicatura lo sancionó tras su decisión. ¿Cómo se explica que después de una acción que presenta, después justo al mismo juez le cancelan? O sea, señor, no hizo usted lo que se tenía que hacer. ¿Para qué hizo esto? Usted no tenía que decidir esto, cuando eso es decisión del juez. Bueno, yo creo que de hecho sirven las presiones contra los jueces cuando sus acciones son extremadamente dudosas y no generan certezas ni confiabilidad en la ciudadanía. La ex consejera del Consejo de Participación Ciudadana y ex vicepresidenta de ese organismo, Rosa Chalá, intentó asumir las funciones, pero no lo logró. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final, amigos, de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado. Tengan ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.